Memoria, Roberto Cipriano, le damos la bienvenida en primer lugar. ¿Cómo le va? Por este tiempo, por estos minutos para con nosotros, para Data Magdalena, la 98.5 también. Bueno, días atrás se conocía esta decisión de la justicia de la provincia, ¿no? De que finalmente se articule, que se organice la vacunación para las personas privadas de la libertad. Y es una iniciativa que fue propuesta desde la Comisión Provincial de la Memoria, así que queríamos charlar un poquito acerca de este impulso que han tomado y esta decisión que finalmente toma la justicia. Sí, es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de acá de La Plata, a partir de la apelación que formulamos al rechazo que el juez de garantías Israel dictaminó sobre el pedido que hicimos. Nosotros presentamos una acción de amparo con una medida cautelar. Esa cautelar fue rechazada por el juez, así que bueno, apelamos a la Cámara que revocó la sentencia y le solicitó al Estado provincial que en 5 días presente un plan de vacunación que contemple a los grupos de detenidos con factores de riesgo, ¿no? Porque nosotros ya habíamos hecho el pedido al gobierno provincial, el pedido administrativo para la vacunación, y bueno, obviamente no había habido respuesta, ¿no? Así que ahora a partir del fallo, bueno, esperamos que efectivamente se vacunen a las personas de riesgo y bueno, y lo que manda el fallo también es que la vacunación se articule y se iguale con el plan vacunate de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, bueno, que se trata de las personas de la libertad de la misma manera que se trata de las personas que están fuera de la cárcel, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente algo que se mencionaba en este pedido que se hizo desde la comisión era la complicación que presentaron algunos internos para, internos que habían accedido a tener un turno, porque o han sido, detenidos en el último tiempo, ya con este lanzamiento del programa de vacunación, ya activo, digamos, habían obtenido su turno, e incluso el traslado desde las sedes carcelarias se había visto imposibilitado. Obviamente complicando aún más esta cuestión. Sí, o personas que se habían anotado, digamos, o sus familias los habían anotado y cuando llegó el turno no los llevaron, y además hubo una manifestación clara de la Dirección de Salud Penitenciaria que no los iban a llevar, entonces estábamos en una encerrona porque no son personas que pueden por su propia voluntad moverse, ir, vacunarse, si tienen que ser trasladados por la autoridad. Y acá de parte del Estado hay una doble responsabilidad. La responsabilidad estatal con las personas detenidas es doble porque están bajo su custodia, bajo su cuidado. Entonces, el derecho que se les priva es el derecho a la circulación, ¿no? La libertad ambulatoria, pero no otros derechos. El derecho de acceso a la salud es un derecho que no lo pierden por estar detenidos y eso el Estado lo tiene que garantizar. Y tiene una doble obligación con las personas que tiene bajo su custodia porque tiene que hacerlo el Estado, ¿no? En concreto, o llevar la vacuna y vacunar o trasladarlo para que lo vacunen, y eso es lo que planteamos en este amparo. De hecho, bueno, durante lo que ha sido el año pasado, el 2020, también se remarcaba, ¿no? Este derecho a la salud. Bueno, conocida es la situación de hacinamiento que se vive o que hay en las cárceles de la provincia, incluso me animo a decir también de todo el país. Ustedes también desde la comisión habían presentado en su momento una suerte de, si no me equivoco, un pedido para que se mejoren estas condiciones, entendiendo la situación de la pandemia, donde se habla del distanciamiento, donde se habla de ciertos protocolos sanitarios que a la clara está que no se cumplen o que no se pueden cumplir, mejor dicho, por las características que tienen las unidades carcelarias. Esta también es una preocupación mayor que se generaba, que bueno, ustedes lo han reflejado desde la comisión, y que incluso, si no me equivoco, corríjame si estoy en lo incorrecto, en un informe que habían presentado se daba cuenta de cerca de 60 internos fallecidos por COVID durante el año pasado. En cárceles el año pasado 29 personas fallecieron por COVID, sí. Y sí, la verdad es que es un escenario complejo porque, bueno, son 45.000 personas alojadas en 21.500 plazas y vos tenés 2 detenidos por cada una plaza, ¿no? Entonces, eso obviamente, todas las medidas de prevención que la política sanitaria reclama, que es el distanciamiento social obligatorio, el lavado frecuente de manos, es imposible cuando tenés 2 personas en el lugar de una, cuando, bueno, no se proveen de los elementos de higiene necesarios, en muchos lugares no hay agua, la misma sobrepoblación y hacinamiento generan muchos problemas en el funcionamiento de los servicios que no dan abasto. Entonces, bueno, son de imposible cumplimiento las medidas de prevención. Entonces tenés medidas preventivas de imposible cumplimiento. No hay distribución de barbijo de parte del Estado tampoco. Los controles en los ingresos de las unidades no son estrictos. Bueno, y no es que la cárcel es algo aislado que no tiene conexión con la sociedad, porque mucha gente entra y sale todos los días de la cárcel, con lo cual un estallido
epidemiológico dentro de la cárcel, bueno, es algo que repercute en la sociedad, que puede impactar, digamos, por eso es necesario que se vacune rápidamente a las personas, más allá como decía, el derecho al principio constitucional de la igualdad de cualquier persona detenida con alguien que está fuera de la cárcel. Más allá de eso, incluso para, de alguna manera, atender, digamos, los problemas sanitarios que podrían generarse en toda la sociedad de darse un brote en la cárcel, ¿no? Claro. Por otra parte, lo que le iba a consultar, bueno, ya conocía este fallo de la justicia, usted recién mencionaba un plazo de 5 días, digo, ¿han tenido la posibilidad previo o post fallo judicial de dialogar con autoridades sanitarias de la provincia, mismo con tal vez el jefe de gabinete, con Carlos Bianco o con el propio gobernador, para ver cómo se iba a desarrollar este plan de vacunación en las unidades carcelarias? Mira, no tenemos precisiones todavía, sí la información del Ministerio de Justicia de que van a presentar un plan, o sea que efectivamente van a acatar la orden judicial, pero no tenemos detalles de ese plan. No sabemos cómo va a ser, así que estamos esperando, el lunes vence el plazo para que el gobierno pueda apelar la resolución o para que presente el plan, así que veremos ahí cuál es el alcance de ese plan, ¿no? ¿Cómo anda, Roberto? Cipriano le habla, Cristian Ferreira. Sabemos que ustedes, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, han estado en la cárcel de Villa Floresta, donde estamos viendo imágenes de un hecho de la muerte de Brian Miguel Olivera, un interno tlasarroyense de 24 años que vemos las imágenes y son dantescas, y que ustedes estuvieron haciendo una recorrida a través de lo que es esta cárcel de Villa Floresta. ¿Nos puede comentar este caso que vemos un estado que ustedes denuncian estado de abandono? Claro, totalmente, sí, un estado de caquexia se llama, que es cuando las personas están piel y hueso, ¿no? La piel, se notan los huesos, digamos, porque ya el estado de inanición, digamos, es extremo, y bueno, en este caso, la persona sí tenía, aparentemente, están haciendo análisis todavía, completando el estudio de la autopsia, pero aparentemente una tuberculosis no asistida. Estaba tirada en un lugar que decían que era una sala de internación, pero que no tenía ningún recaudo sanitario básico de los que se establecen para una sala de internación, y sin tratamiento alguno. Y bueno, no es un caso aislado, digamos, ¿no? Ustedes calculen que de las 100 murieron el año pasado en el sistema penitenciario, 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, ¿no? O sea, incluyo ahí los 29 de COVID. Fueron por cuestiones de salud no asistidas, digamos, porque la gente se mueve más allá de esas 29 por COVID, las otras 120 y pico murieron por neumonías, tuberculosis, VIH, enfermedades que son tratables, que si efectivamente se tratan, la persona sobrevive o tiene una larga sobrevida, y en este caso se mueren porque la salud penitenciaria está muy deteriorada, es nula la atención que se brinda, no hay profesionales, no hay aparatología, no se los llevan a los hospitales a hacer los estudios. Bueno, hay un desastre porque el problema estructural es que la salud penitenciaria no depende del Ministerio de Salud, sino que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, hay articulación e integración con los programas sanitarios provinciales, sino que es una isla ahí donde hay una respuesta que, bueno, muy deficiente y que en esas partes, ¿no? Roberto, Alan Pietrantoni te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, justamente hablando de esto, de la atención sanitaria, hace más de un año, en mayo del 2020, el gobierno de la provincia anunciaba junto a la Nación la construcción de 12 unidades sanitarias, en una de ellas aquí en el complejo de Magrena, en el complejo de la unidad 28, pero que hasta el día de hoy no está en funcionamiento. O sea, pasó un año ya de aquel anuncio, con los intendentes de cada lugar. Recuerdo que estaba Varela, Magdalena, donde estuvo el intendente de aquí dialogando con el gobernador y con el presidente también a través de Zoom sobre esta construcción, pero hasta el momento, por lo menos aquí el complejo de Magdalena, de esas 12 unidades, no está en funcionamiento. Eso también supongo que será un pedido que estarán por hacer o que habrán hecho de que se agilice con esta obra. Sí, lo que pasa es que son inviables, digamos, porque el sistema penitenciario tiene cada vez menos médicos, porque tener un problema, si querés, bien terrenal, que es que la guardia médica en el servicio penitenciario se paga la mitad de lo que se paga en el sistema público de salud. Entonces,
los pocos médicos que quedaban en el sistema penitenciario se están yendo a trabajar en el sistema de salud, que tiene mucha demanda de profesionales, digo, y no hay médicos, no hay enfermeros que puedas contratar para el sistema penitenciario, no porque cobran mucho menos, y por otro porque hay mucho lugar en el sistema de salud o en el sistema privado incluso, ¿no? Sí. Los estudiantes de la escuela de enfermería, antes de recibirse, ya tienen trabajo, digamos, con los médicos pasa lo mismo, entonces está difícil de pensar cómo va a ser esa implementación si no es realizada por el propio Ministerio de Salud. Lo que nosotros estamos planteando es que esos hospitales directamente los tiene que administrar el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Justicia. Porque si no es una ficción, digo, están ahí, muchos de ellos se terminaron en enero, están las instalaciones completas, impecables, ahora llevamos 6 meses y están ahí, vacíos, sí, cerrados, porque no hay profesionales, digamos, ¿no? Claro, es lo que pasa acá en la unidad 28 de Magdalena, que cuando hay alguna situación tienen que trasladarlo acá al hospital. Exacto, con los problemas que hay siempre en esas situaciones. Primero, de que haya móvil para traslado, muchas veces no hay móvil, tienen una sola ambulancia para todo el complejo, entonces si trasladan a uno y tienen un segundo traslado, tienen que hacer en cualquier vehículo, bueno, con todo lo que eso implica, con la resistencia que muchas veces hay en los hospitales públicos de recibir a las personas detenidas, que eso también es otra cuestión que hay que trabajar, digamos. Entonces, la verdad es que no está funcionando la atención sanitaria en las cárceles en función de ese problema estructural que hay que resolver rápido, porque las consecuencias son la muerte, digamos, la muerte de personas. No nos olvidemos además que hoy 56% de las 52.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, o sea, más de la mitad están en prisión preventiva, ¿no? Es decir, son inocentes, porque todavía la justicia no determinó su culpabilidad, su responsabilidad, entonces es complejo lo que pasa porque esa gente se muere, digo, te agarra un cáncer en la cárcel y bueno, olvídate que vas a tener algún tipo de tratamiento o posibilidad de acceder a eso, bueno, es algo que hay que resolver muy pronto. Le hago la última pregunta, que tiene que ver que sigue siendo noticia, 15 años del incendio que causó la muerte de 33 personas privadas de su libertad, que fue aquí en la unidad de penitenciarias de Magdalena, como fue la masacre de Magdalena. ¿Qué análisis hace de esta determinación de la justicia que Casación anuló la absolución y condenó a la jefa de seguridad penal de aquí de Magdalena, María del Rosario Roma? Sí, por supuesto que estamos de acuerdo con esa parte del fallo, porque había muchos elementos acerca de la responsabilidad de Roma, y bueno, en ese sentido acordamos con el fallo. Después hubo una reducción de las penas para los otros condenados, un fallo que para nosotros se quedó corto, digamos, ¿no? En el sentido que, por un lado, es importante la condena porque, bueno, en casos similares no ha habido directamente condenas, ¿no? Ya que se haya condenado es algo importante. No obstante, digo, varias responsabilidades que fueron absueltas o no se juzgaron, y también no debemos olvidar las responsabilidades políticas, ¿no? Es decir, nadie pagó un costo político por eso, no le costó el puesto a nadie. La verdad que fue grave, fue particularmente grave, porque los encerraron para que se mueran con el incendio ya empezado, porque todo el mundo sabía desde hacía 6 meses que la bomba de agua no funcionaba para llevar agua a esas redes de incendio, porque habían decidido desde la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario cargar la mitad de los matafuegos porque no había presupuesto, y entonces se sabía que esos matafuegos de esos pabellones no estaban cargados. Es decir, muchas situaciones de irregulares o de decisiones políticas que contribuyeron a que eso pase, que no fueron ni juzgadas ni tuvieron consecuencias, ¿no? La verdad que en ese sentido nosotros venimos reclamando que la justicia se quedó corta. Ahora, en este caso puntual que mencionás, creo que por supuesto con lo que estamos de acuerdo y nos pareció bien. Bien. Bueno,